Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mis compañeros y yo les hablaremos sobre un artículo llamado Hacia una psicología de la liberación de Martín Baró, en el cual tiene varios apartados y yo les hablaré de los primeros dos. El primero lo nombró el aporte social de la psicología en Latinoamérica. Y aquí de lo que habla es que el aporte de la psicología, tanto como ciencia y como praxis, es bastante pobre en cuanto a Latinoamérica se refiere. Lo que nos quiere dar a entender Martín Baró es que la psicología debe ser apartada de su atención de sí misma, de su estatus científico y social, para dedicarse de forma eficaz a atender los problemas profundos de las mayorías populares latinoamericanas. Aquí se hace una crítica a la psicología latinoamericana y dice que ésta se aprecia mejor cuando se le compara con la de otras ramas. Es bien conocido también afirmar que se aprende bastante más sobre la psicología de nuestros pueblos leyendo una novela de García Márquez o de Vargas Llosa que de los trabajos técnicos sobre el carácter o la personalidad, por lo que no se es capaz de entender las recientes luchas históricas de las masas marginales ni sobre la modernización y el cambio social de estas. El segundo apartado lo llamó La esclavitud de la psicología latinoamericana. Aquí Barón nos dice que una de las justificaciones que se le puede dar a la pobreza del aporte histórico de la psicología latinoamericana es que se hunde en sus raíces en una historia de dependencia colonial que nos dice que no coincide con la historia de la colonia iberoamericana, sino con el neocolonialismo del llamado garrote y zanahoria que se nos ha impuesto desde hace más de un siglo. Con todo esto se puede resumir en tres principales causas de la miseria histórica de la psicología latinoamericana. Estas tres están relacionadas entre sí. La primera es sus mimetismos cientistas, el segundo su carencia de una epistemología adecuada y la tercera su dogmatismo provinciano, pero estas tres se las explicarán mejor mis compañeros. De acuerdo con el apartado del mimetismo cientista, la lectura nos hace dar a entender que a la psicología latinoamericana le había ocurrido algo parecido a lo que le ocurrió a la psicología norteamericana en el siglo XX, que era que estaban buscando su propio conocimiento o su propia forma de hacer la psicología como tal. En Estados Unidos radicó el conductismo, pero Latinoamérica no quería quedarse con lo que estaba de moda, lo que era el psicoanálisis y el conductismo. Se apegó al cognitivismo, pero buscaba a su manera de hacer su propia psicología. Pero no ha resultado bien en los últimos años. Los modelos dominantes de la psicología se fundan en una serie de presupuestos que solo rara vez se discuten y a los que todavía con menos frecuencia se proponen alternativas. Cinco de estos presupuestos han lastrado la posibilidad de la psicología latinoamericana: el positivismo, el individualismo, el hedonismo, la visión homeostática y el ahistoricismo. El positivismo, como su nombre lo indica, es aquella concepción de la ciencia que considera que el conocimiento debe limitarse a los datos positivos, a los hechos y a sus relaciones empíricamente verificables, descartando todo lo que puede ser caracterizado como metafísica. De ahí que el positivismo subraye el cómo de los fenómenos, pero tienda a dejar de lado el qué, el por qué y el para qué. Esto obviamente supone una parcialización de la existencia humana que le ciega sus significados más importantes. No es de extrañar que el positivismo se siente tan a gusto en el laboratorio donde puede controlar todas las variables. El segundo presupuesto de la psicología dominante lo constituye el individualismo. El problema con el individualismo radica en su insistencia por ver en el individuo lo que a menudo no se encuentra sino en la colectividad, o por remitir a la individualidad lo que solo se produce en la dialéctica de las relaciones interpersonales. De esta manera, el individualismo termina reforzando las estructuras existentes al ignorar la realidad de las estructuras sociales y reducir los problemas estructurales a problemas personales. El hedonismo imperante en la psicología se ha hablado bastante. El pretender que detrás de todo comportamiento hay siempre y por principio una búsqueda de placer o satisfacción no es cegarnos a una forma distinta del ser humano, o por lo menos a una faceta distinta del ser humano, pero tan real como la otra.
La visión homeostática nos lleva a recelar de todo lo que es cambio y desequilibrio, a valorar como malo todo aquello que representa ruptura, conflicto y crisis. De esta perspectiva más o menos implícita, resulta difícil que los desequilibrios inherentes a las luchas sociales no sean interpretados como trastornos personales y los conflictos generados por el rechazo al ordenamiento social no sean considerados patológicos. El cientismo dominante nos lleva a considerar que la naturaleza humana es universal y por tanto que no hay diferencias de fondo. Así aceptamos la escala de necesidades de Maslow como una jerarquía universal. Sin embargo, una concepción del ser humano que pone su universalidad es su historicidad, es decir, en ser una naturaleza histórica, y acepta que tanto las necesidades como la inteligencia son en buena medida una construcción social y por lo tanto asumir dichos modelos presuntamente transculturales y transhistóricos elaborados en circunstancias distintas a las nuestras puede llevarnos a una grave distorsión de lo que en realidad son nuestros pueblos. La dependencia de la psicología latinoamericana la ha llevado a debatirse en falsos dilemas. Tres dilemas característicos son psicología científica frente a psicología con alma, psicología humanista frente a psicología materialista y psicología reaccionaria frente a psicología progresista. Estos tres dilemas denotan una falta de independencia para plantear los problemas más acuciantes de los pueblos latinoamericanos, para utilizar con total libertad aquellas teorías o modelos que la praxis muestre ser más válidos y útiles o para elaborar nuevos. Tras los dilemas se esconden posturas dogmáticas más propias de un espíritu de dependencia provinciana que de un compromiso científico por encontrar y sobre todo de hacer la verdad de nuestros pueblos latinoamericanos. Para que la psicología haga un aporte significativo para el desarrollo de los países latinoamericanos, se necesita replantear la teoría y la práctica desde la perspectiva de nuestros propios pueblos, sus sufrimientos, sus aspiraciones y sus luchas. Es por ello que para la teología de la liberación, más que importante que las afirmaciones, son las acciones. Por esa razón, la teología de la liberación propone tres elementos esenciales para la construcción de una psicología de la liberación desde los pueblos latinoamericanos. 1. Un nuevo horizonte. 2. Una nueva epistemología. Y 3. Una nueva praxis. Para que exista un nuevo horizonte, la psicología latinoamericana debe centrarse en proponer un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares, ya que estas son los problemas reales de los propios pueblos, que los mantienen oprimidos. Entonces, hacia esa área debe enfocar su preocupación y su esfuerzo la psicología. Sin embargo, la psicología ha estado por lo general muy poco cerca de la íntima relación entre desalienación personal y desalienación social, entre control individual y poder colectivo, entre liberación de cada persona y liberación de todo un pueblo. Es por ello que la psicología debe trabajar por la liberación de las cadenas de la opresión personal como de las cadenas de la opresión social. Para que exista una nueva epistemología, el objetivo de servir a la necesidad de la liberación de los pueblos latinoamericanos exige una forma de buscar el conocimiento. La verdad de los pueblos está presente en su manera de libertad y no se debe encontrar, sino se debe hacer una nueva perspectiva para pensar y teorizar con ellos desde ellos y su realidad. Pues solo desde el mismo pueblo oprimido será posible descubrir y construir la verdad existencial de los pueblos latinoamericanos. Solo desde ahí las teorías y los modelos mostrarán su validez o su deficiencia, su utilidad o su inutilidad, su universalidad o su provincialismo. Solo desde ahí las técnicas aprendidas mostrarán sus potencialidades liberadoras o sus semillas de sometimiento. En el apartado de una nueva praxis nos hace dar a entender la lectura que todo conocimiento humano, todo conocimiento por parte de nosotros está condicionado por los límites impuestos de nuestra propia realidad. Bajo muchos respectos, muchas veces llega a ser opaca y solo actuamos sobre ella. Y solo transformándola lo es posible al ser humano adquirir nuevos conocimientos a través de ella. Lo que veamos y cómo lo vemos está ciertamente condicionado por nuestra propia perspectiva y por el lugar donde nos estemos desenvolviendo y asomemos la historia.
lo que nos va a entender es que hay que buscar una nueva forma de conocimiento, lejos de nuestra propia perspectiva e incluso de nuestra realidad. En pocas palabras, verla de diferente manera o desde afuera. En nuestro último apartado de la lectura, que lleva por título 3 tareas emergentes, nos hace dar a entender la lectura que las tareas que debe de llevar a cabo la psicología en general latinoamericana para poder por fin tener un verdadero auge y una verdadera contribución a la psicología universal como tal. Estas 3 tareas, la primera es la recuperación de la memoria histórica, la segunda tarea es la desideologización del sentido común y de la experiencia, y como tercer tarea la potenciación de las virtudes populares, ya que esta es la gran tarea por delante en la psicología latinoamericana si se pretende que la psicología como tal realice un aporte significativo a la historia y a la historia como tal de nuestros pueblos.